La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Las obras para la restauración de la Catedral de Notre Dame en París, tras el incendio del 2019, están en marcha. Se descartaron varias propuestas innovadoras y se ha decidido llevar adelante un proyecto que replica al original. Se reinaugurará en el 2024. El incendio que arrasó la cubierta y derrumbó la icónica aguja del edificio no llegó a destruir el asombroso órgano de tubos del Rosetón Oeste, considerado el instrumento musical más grande de toda Francia, pero sí le ha dejado herido. De las tareas necesarias para poner en valor al instrumento está encargado Mario D'Amico Holzman y vamos a conversar con él acerca de cómo se están llevando adelante las obras dentro de Notre Dame hoy y en particular acerca del órgano de tubos, que es su especialidad. Bienvenido a la mesa de Hijos de Punta, Mario. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días en Uruguay seguramente. Todo bien, con mucho trabajo. Bueno, bienvenido a la mesa. Mario, ¿cómo ha sido tu camino desde Paysandú a Notre Dame de París? Contanos. Pues empezó en el año 96, dedicándome a esto con mucha pasión y bueno, me fui, estuve un poco por Alemania, 20 años en España en uno de los talleres más importantes del mundo, siempre intentando aprender, siempre con los ojos y las orejas muy abiertas. Y hace año y medio me invitaron a formar parte de este taller aquí en la Provence, que es el taller de Pascal Coiran, que es el último taller que intervino en el órgano de Notre Dame. Así que ese es un poco el resumen rápido de mi carrera. Mario, actualmente, ¿qué obras se están llevando adelante en la catedral al margen de lo del órgano? Y después vamos a volver sobre eso. ¿Cuáles son las tareas principales que hoy se están llevando a cabo? Pues de momento se sigue desmontando todo el andamio que se fundió y se soldó, que era lo que se había instalado para la restauración de la famosa aguja, la flecha. Y de momento están en eso, que es lo más laborioso y lo más largo. Una vez que se haya terminado de descontaminar y de me sale en francés, de quitar toda esta cantidad de toneladas de hierro, se empezará la reconstrucción. ¿Y ustedes actualmente qué es lo que están haciendo específicamente en el órgano de la catedral? Pues en el órgano lo que hay que hacer ahora es desmontarlo por completo para que se pueda acceder a todos los muros, el rosetón que hay detrás del órgano, para que se pueda restaurar y limpiar todo. Y el órgano en este momento se desmonta, se almacena, esperando que se decida cuándo se procede a la restauración, etcétera. Tú sabes que preparando la nota estábamos mirando un video que no es nada viejo, debe tener un par de años, un documental de la televisión francesa, en el cual entrevistaban a uno de los organistas de Notre Dame. Y él muy temprano, en la mañana, con la catedral todavía cerrada al público y de noche, llega solo a la catedral, enciende el mecanismo del órgano, que lo muestra el documental en detalle, y empieza a ensayar, con la catedral vacía y a oscuras. ¿Cómo será hoy la vivencia de este grupo de organistas que se han quedado de alguna manera a su edad, porque no son gente joven, sin órgano por unos años? ¿Has tenido oportunidad de dialogar con alguno de los organistas de la catedral, Mario? Sí, estamos muy en contacto porque para ellos esa tribuna no es simplemente una tribuna, no es simplemente un órgano, es parte de sus vidas. Claro. Entonces siguen muy de cerca todo el proceso. Y la verdad es que no les he preguntado si han estado o no en el órgano. Imagino que han estado, no les he preguntado, pero la imagen es desoladora, porque ver Notre Dame con todos esos agujeros en la bóveda y ver todo el órgano lleno de polvo con una capa que hace, no sé, 1 milímetro por lo menos debe tener, que es como una arena pesada por el mismo plomo.
debe ser bastante duro para ellos. Sin duda que para mí lo es. El órgano de Notre Dame es un instrumento de referencia desde siempre para mí, y de repente encontrarlo en estas condiciones es chocante. En Uruguay o en nuestra región ampliada, en la Argentina, en la región de Latinoamérica, ¿hay órganos de iglesia de calidad semejante a los que hay en Europa, Mario? Sí, en Uruguay tenemos muchos. En Uruguay hay muchos de muy buena calidad que si estuvieran en Europa, el Estado los consideraría patrimonio histórico y estarían catalogados, y tendrían o sería el propio gobierno, el propio Estado que los mantendría, o al menos un control para que no sufran daños, no se vendan, no se pierdan. ¿Así se maneja actualmente en Francia? ¿Son todos parte del patrimonio nacional los órganos de las iglesias? En Francia creo que es a partir de anterior a 1920, son automáticamente patrimonio histórico. Y hay instrumentos que son posteriores a esa época, se valora si tienen un valor musical, un valor estético, un valor histórico relevante como para poder incluirlos dentro del catálogo. ¿En qué va a consistir el proceso de restaurar el órgano cuando llegue el momento? Tengo entendido que eso va a ser objeto de una licitación posterior. ¿Quién se ocupará del proceso de restauración? Sí, porque el desmontaje se considera una urgencia porque la catedral todavía se considera en peligro de derrumbe. Ajá. Entonces, como es una urgencia, es como si estuviéramos en estado de guerra, la procedure, me sale en francés, el procedimiento. Sí. Y estamos requisicionados, o sea, no es que nos presentamos, nos dieron la orden y hay que acatar, punto, así se hace. Así que es el desmontaje y almacenamiento. Luego vendrá el concurso, la licitación, y bueno, ojalá que nos toque a nosotros. Hemos sido los últimos que han trabajado ahí antes de que hubiera el incendio, somos quienes lo estamos desmontando ahora. Nos encantaría que sea, pero bueno, tiene que pasar las vías normales para que sea adjudicada la restauración. Le vamos a contar a la audiencia que los teclados de los órganos de las iglesias son artilugios muy complejos. El de Notre Dame tiene cinco niveles. Él nos va a explicar ahora en qué consiste eso. Y además tiene un teclado que se toca con los pies. ¿Por qué tienen tantos teclados los órganos de las iglesias? Y bueno, la historia del órgano es muy larga. Consideramos que el primer órgano, o el primero del que se tiene documentación relativamente seria para decir que existe, es en el año 200 antes de Cristo o 300 antes de Cristo, y era un pequeño instrumento con un juego de tubos que sonaba a órgano, un tecladito con un juego de tubos que sonaba a órgano. Luego la tecnología fue avanzando y fueron descubriendo que si ponían tubos de la mitad de tamaño había un sonido más brillante, si ponían tubos que daban la quinta, que es un armónico directo, sonaba más brillante, y así fueron añadiendo, y fueron creciendo hasta que tenemos los instrumentos de hoy día que, además de tener el sonido de órgano con todas esas multiplicaciones de armónicos, tienen sonidos de imitación, como trompeta, como flautas, como violines, viola da gamba. Entonces, si tenemos 56 notas en el teclado, que es el teclado estándar, y tenemos trompeta, 56 trompetas, flauta, 56 flautas. Wow. Y así vamos sumando y sumando y sumando, y da lo que da Notre Dame. Luego, lo que es que son 8.000 tubos. Lo que es cada teclado tiene su característica de sonoridad. Está el gran órgano, que es lo que suena más enorme. Está el recitativo, expresivo, que está encerrado en una caja, que tiene unas presiones que se pueden abrir y cerrar para regular la potencia. El positivo es un poco para la música barroca, para contrastar con el gran órgano. Cuando escuchan la tocata y fuga de Bach, es muy claro. Las partes que suena el órgano fuerte, lo que se escucha es el órgano mayor. Sí, hay como un y diálogo. Las partes donde el órgano es más delicado es el positivo, normalmente. Correcto. ¿Y el teclado de los pies? Y el pedalero el pedalero son los graves, que ya en el siglo XVI existían graves que son prácticamente infrasonidos. Son como los graves que escuchamos ahora en las discotecas, esos graves boom que sacuden el edificio. Uh-huh. Eso ya existía probablemente no, ya existía a partir del siglo XV. Son sonidos que los percibimos más con el cuerpo que con los oídos. Claro, como si fuera un efecto de terremoto. Una cosa que me pareció hermosa de conocer un poquito la historia de este instrumento es que ha sido un proceso como colaborativo. Es decir,
el órgano que hoy está en la catedral es la sumatoria de los talentos y de los esfuerzos de generaciones y generaciones. No es el mismo. Ha ido creciendo, ampliando sus posibilidades, sustituyendo piezas mecánicas por piezas eléctricas. Te quiero preguntar si en la próxima reinauguración se planifica volver al órgano a su estado antes del incendio o si se piensa dar un salto hacia el futuro. Tengo entendido que no hay plan de modificarlo porque había habido una restauración en 2015 donde se habían solucionado muchos temas pendientes a nivel técnico y se añadió lo que sería un sexto teclado, que no hay un teclado físico, pero es un cuerpo sonoro más que se puede asignar a cualquier teclado. Okay. Entonces ya el órgano está como muy completo, no sé si está previsto. Por ideas, miles, ¿Sí? Por ideas y creativas para nuevas sonoridades y cosas hay, pero son cosas que se deciden por todo el grupo de expertos de patrimonio y los 3 organistas titulares del gran órgano y los 2 del órgano de coro, entonces siempre son decisiones que se piensan mucho antes de poder llegar a plasmarlas. Son miles de horas de personal técnico muy calificado, lo que involucra a todo esto, no solamente en lo relativo al instrumento del órgano, sino a todo lo que va a pasar en la catedral en los próximos años. Hubo una recolección de fondos muy, muy grande a nivel mundial para financiar lo que serán los trabajos de reconstrucción. Hubo muchos proyectos de arquitectura diversos. De todos los estudios importantes del mundo prácticamente llegaron propuestas para la reconstrucción de Notre Dame. Finalmente tenemos entendido que se decidió volver al diseño original de Viollet Leduc. ¿Cómo vive el equipo técnico de la obra que la decisión haya sido rehacer el proyecto original? ¿Había ganas de hacer algo nuevo o en general en el equipo técnico se prefería volver a lo que ya existía? Yo creo que en general la población en Francia quería volver al original porque se sabe que en Francia hay el personal capacitado, los artesanos que conocen las técnicas medievales, la tradición de los compañons, que son la gente que hacen toda la carpintería, la charpente, que se llama, ¿no? Esa gran carpintería que sostenía todo el tejado. Eso es una tradición que sigue transmitiéndose desde el siglo XV hasta hoy. Siguen con el mismo savoir-faire, las mismas técnicas, y entonces la gente que la gran mayoría de la población lo que quiere es que quede la huella invisible de los restauradores. Correcto. Por otro lado, los arquitectos que no son ningunos tontos, evidentemente gente muy erudita y que sabe lo que dice, consideraba que no tenía mucho sentido hacer una copia de algo que tampoco era de origen, porque la reforma de Viollet que es de la segunda mitad del siglo XIX. Correcto. O la mitad, no me acuerdo exactamente. Y entonces era muy, muy controvertido, pero al final creo que ganó lo que es la opinión general, que querían que se conservara como era, que es el símbolo mundial, el símbolo que toda la humanidad lo conoce y lo quiere como es. Decinos una cosa, Mario, mencionaste que aquí en Uruguay hay varios órganos de calidad mundial. ¿Será que hay uno en particular que no está en uso y que nos dijeron que sería bueno que se pudiese restaurar? Sí, he estado hablando mucho del órgano de la Iglesia de los Vascos y que es un hermano del órgano de coro de Notre Dame. Es un órgano construido en el siglo XIX en la ciudad de Lyon, en Francia. Es un órgano de una calidad increíble y está en estado de abandono desde hace unos 35, casi 40 años. Pero no es el único. Hay mucho patrimonio que quizás sin grandes despliegues económicos podría ponerse en marcha. Sin duda, el más relevante es el de los vascos porque es el órgano más grande del país y probablemente de mayor calidad. Pero lo que hace falta es un poco más difusión y la protección que debería tener por parte del Ministerio de Cultura o de cada ciudad, no sé si a quién corresponde, si es a las intendencias o al ministerio, pero sí que es un patrimonio que no está no está cuidado, observado, protegido como debería.
Estamos hablando de, no sé si estás al tanto de lo que puedan ser valores económicos de nuestra región, pero ¿en qué rango estamos hablando restaurar un órgano como el de los vascos? ¿Es una obra de decenas, cientos de miles de dólares? ¿Dónde se sitúa el rango de una tarea de ese tipo? Y el órgano de los vascos está muy degradado, calculo que son unos cientos de miles. Sin embargo, hay otros instrumentos que con unas decenas podrían estar en perfecto estado. Uh-huh. Es bueno saberlo, es bueno saberlo. ¿El órgano de los vascos tiene fuelles de energía eléctrica o es con sistema de accionamiento manual? En Uruguay están todos hoy día a accionamiento manual y creo que, salvo uno que está enfrente a la sede vieja del Banco República, no me acuerdo cómo se llama la iglesia en Ciudad Vieja, creo que todos ya vinieron con ventilador eléctrico. El de Paysandú, por ejemplo, que el ventilador era de 1906. En algunas ciudades todavía quizás no había ni siquiera electricidad, pero ya venían los instrumentos con su ventilador porque estaba previsto. Los instrumentos con ventilador eléctrico y con transmisión eléctrica, digamos lo que cuando uno toca la tecla, lo que hace que el tubo suene, sí, existen desde el siglo XIX. Ya desde el final del XIX hay órganos con transmisión eléctrica. Mario, contanos cómo es ese momento en que estás en Paysandú, tomás contacto con el sonido de un órgano de iglesia y de alguna manera tenés esa especie como de epifanía que dice, este tiene que ser mi momento en la vida. De aquel momento puedo decir que evidentemente no tenía ningún tipo de criterio musical ni conciencia, porque tengo una grabación de la época del órgano en el estado en que estaba, que hacía 50 años que no se afinaba, y es absolutamente un horror de desafinación y de problemas técnicos. Pero bueno, Cristina García Vanegas, que es nuestra gran estrella del mundo del órgano, hizo magia y tocó un concierto con todos los contratiempos y todos los problemas técnicos y bueno, hizo tomar conciencia a la ciudad del valor cultural que estaba ahí abandonado. Y es un tema que muchas veces dicen, sí, pero esto es patrimonio de la iglesia, ¿por qué tiene que ser el Estado que los mantenga? Cuando se hacen conciertos de órgano están abiertos a todo el mundo y la iglesia realmente... La liturgia realmente no lo utiliza mucho al órgano desde los años 50, que hubo una reforma. Entonces, son instrumentos que más bien son instrumentos de concierto. Claro, y tiene toda la lógica que sean considerados bienes patrimoniales, ¿no? ¿Te imaginabas que iba a derivar en todo lo que terminó derivando cuando te empezaste a acercar al mundo de la música, al mundo de los órganos de tubos, y que hoy ibas a terminar trabajando en París en la restauración de uno de los órganos más únicos del mundo? No, evidentemente no. Empezando en los años 90, que previo a Internet, la conexión con París era algo prácticamente... surrealista, ¿no? Totalmente utópico pensar que algún día podía estar trabajando allá. Bueno, tampoco fue un salto que salté de Paysandú a París. No, por supuesto. Muchísimos años de mucho esfuerzo, muchos viajes. Es un mundo muy sacrificado porque los instrumentos están en las iglesias de todo el mundo, de las salas de conciertos, y han sido 20 años de no parar de viajar, de estar una semana en Japón, de Japón pasar a Bogotá, que es exactamente la otra punta del planeta, y luego volver a Europa, y bueno, es duro. El mundo de la facture d'orgue en francés, el mundo de la organería, hay que ser muy apasionado, si no creo que se resista. La vez pasada tuvimos contacto con gente que se dedica a mantenimiento de relojes de catedrales y de ayuntamientos, y es un mundo que tiene puntos de contacto con el tuyo, por lo que estás contando. No son tantos los técnicos que dominan la actividad, los lugares de trabajo están distribuidos por todo el planeta, y a veces hay que hacer magia con lo que hay en el lugar también. No debe ser el caso actualmente del proyecto de Notre Dame, que no deben de faltarle repuestos, piezas, torneros y carpinteros. Pero no siempre es la situación, me imagino, cuando vas a órganos de pequeñas iglesias o de pueblos alejados, que tenés que sacar las cosas adelante con lo que hay en el lugar, ¿verdad? Claro, hay que ser un poco MacGyver. Entonces uno viaja con una maleta de 20 kilos y uno está en Seúl, y de repente con el idioma tenés que
apañarte para poder encontrar los materiales que puedan ser necesarios para una emergencia, y bueno, es un poco así, sí. Sí, he coincidido con campaneros, que son los otros así bichos raros, y los relojeros en algunas veces en ciertas catedrales. Qué lindo también el caso de los campaneros, otro mundo absolutamente particular y muy poco conocido, ¿no? Sí. Sí, es un poco la misma historia que la gente que hace los órganos. Son tradiciones que se han ido perpetuando por gente apasionada, por lazos familiares, y siempre hay un vínculo con una generación anterior. No son cosas que se han perdido y que de repente se han tenido que reinventar. Siempre hay una continuidad de transmisión de conocimientos. Qué lindo. Bueno, Mario, te queremos agradecer muchísimo el contacto, el ratito que nos dedicaste a los Hijos de Punta en lo que es el arranque de la tarde aquí en Punta del Este y seguramente el final de tu jornada allá en París. Bien, yo antes de cortar la transmisión quiero que sepan que en la Catedral de Maldonado se está recuperando un órgano que es hermano también de Notre Dame. Qué hermoso dato. Es un hermanito pequeño, digamos que es más hermano que de Notre Dame del órgano de la Ópera Garnier de París, de la Gran Ópera de París. Es un órgano que estuvo en el Teatro Colón de Buenos Aires y que por cosas raras que pasan en la vida acabó en la Catedral de Maldonado. Y ahora Sebastián Gocio, que es otro organillo uruguayo, está ampliándolo y está haciendo un gran órgano de 3 teclados. Y bueno, creo que es un proyecto súper interesante para la ciudad y para toda la zona. Y les recomiendo que se pueden contactar y dar notoriedad a este proyecto. Sería muy interesante. Por supuesto que sí, Mario, ya estamos, imagínate nuestra productora ya está haciendo los contactos para hablar con él, por supuesto que sí, súper interesante. Bueno, te agradecemos nuevamente el ratito. Muy bien, un abrazo, muchas gracias. Cariños, hasta pronto. Amigas, amigos, era Mario D'Amico Holzman desde París, restaurando el gigantesco órgano de la Catedral de Notre Dame. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.